vamos a tratar de explicártelo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y qué puede pasar? Te lo contamos enseguida. ¿De dónde viene esto? El primer acto, ¿no? Lo primero que ocurre, el presidente de México, Manuel López Obrador, da declaraciones inicialmente que fue tomado muy negativamente por el gobierno ecuatoriano. Él decía iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, esto refiriéndose a la candidata del correísmo. Un candidato que habla mal de la candidata iba arriba, de repente es asesinado, la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba segundo sube. Esto refiriéndose al presidente Daniel Noboa. Y esas fueron las declaraciones muy mal tomadas por el gobierno. Yo creo que fue la primera chispa. Así es. Esa primera chispa de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, enciende el cabreo en Carondelet. Carondelet dice, o sea, ¿qué me estás acusando? De que participamos en el plan de asesinato de Villavicencio, de que no gané porque el pueblo ecuatoriano me escogió. Sino porque el otro se murió. ¿Qué haces tú, pinche AMLO? Más o menos dijeron en Carondelet. Así me cuentan. ¿Qué haces tú, pinche AMLO, hablando de política interna? Y entonces declaramos persona non grata a Raquel Serur, embajadora de México, filósofa, catedrática, escritora, una mujer muy preparada, que estaba aquí como embajadora, no tuve el gusto de conocerla, y le dimos 72 horas para abandonar el Ecuador. ¿Podemos hacer eso? Es la primera pregunta. Sí. La Convención de Viena nos ampara y nos dice, tú puedes declarar persona non grata a cualquier diplomático sin tener que dar una razón. Porque me roncó, yo declaro persona non grata a alguien y le doy un tiempo razonable para abandonar el país o dejaré de considerarlo diplomático. ¿Por qué lo hizo el Ecuador? Porque Andrés Manuel intervino en política interna de otro estado, que es algo que no debe hacer. Acto seguido, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué hace, Domé? Les da asilo, México le da asilo político a Jorge Glass, lo cual desenfrenó algunas cosas. Primero, de por qué le dan asilo político cuando tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada por corrupción. Y dos, de que al existir movimiento en el interior de la embajada mexicana, el gobierno tenía muchísima desconfianza de que puedan sacar a Jorge Glass de la embajada. ¿Podía el gobierno de México conceder ese asilo? Esa es una de las grandes discusiones. Hay quien lee la Carta de Caracas, la Convención de Caracas, de manera específica, se refiere al artículo 3, que dice no se podrá conceder de forma lícita el asilo a quienes hayan sido condenados por la justicia o estén inmersos en un proceso judicial. Lamentablemente, los convenios hay que leerlos en su integralidad, es decir, no puedes leer un solo artículo, porque acto seguido, la Convención de Caracas te dice quién determina si alguien es perseguido o delincuente. El país aspirante. Exacto. O sea, el país, en este caso México. Era quien tenía la potestad de decir, señor Jorge Glass, es usted un pinche delincuente, como creo yo, pero en mi opinión no importa porque no soy yo el país asilante, sino México, o podía decir, es usted un perseguido político. Eso fue lo que hizo. Dio lo que algunos quieren posicionar como un asilo ilícito. No sería la primera vez que se le concede a un político ecuatoriano inmerso en procesos judiciales y casos hay desde presidentes, vicepresidentes para abajo, de 30 años para acá, te puedo citar 10 de corrido, incluyendo uno que nadie va a negar que fue persecución política, como el expresidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, en paz descanse. A nadie se le puede ocurrir decir que Gustavo Noboa Bejarano fue un hombre chueco, pero estuvo perseguido judicialmente. ¿Quién puede determinar eso? México. Entonces, lo que dice Dome, el Ecuador empieza a sospechar que con esa declaratoria de asilo, con la expulsión de la embajadora, se va a dar la oportunidad perfecta para abandonar el recinto diplomático en un carro diplomático que es inviolable, igual que la embajada, se supone. Y hay una gran idea en Carondelet. Muchachos, ¿qué tal si nos cargamos la Convención de 1964 y 60 años de historia diplomática lo echamos por el excusado? ¿Pero de quién fue esa idea? La orden la dio el presidente de la República. Pero muchas personas dicen alguien lo está asesorando mal. A ver, las fuentes en Carondelet aseguran que hubo una consulta a la representación americana y que los americanos dijeron como, dale, no problem. Ok, Sí. yes.
Sí, algo que haríamos Y el nosotros. comunicado que después saca la embajada americana. Ya, pero los americanos no condenan la acción, ¿no? Claro. O sea, no la solamente dicen condenan, que está mal. Claro, está Dicen, mal, sí, se exacto. rompió, Claro. penita, pero... Y es algo que es obvio que iban a hacer, porque muchos de los países no pueden apoyar que se viole el territorio o la soberanía de otro país. Entonces, en sí, la postura es... ¿Podía so-so. el Ecuador, ante la sospecha de fuga de Jorge Glass, invadir territorio mexicano y llevarse a un ciudadano ecuatoriano requerido por la justicia? No. No hay que ser un experto, simplemente no se puede. Tú puedes buscarle la justificación como lo está intentando buscar el gobierno, de que era muy malito, es que esto era una humillación para el Ecuador, es que la justicia es que servimos al pueblo. Ya, lo que tú quieras, chévere. Yo te voy a apoyar en tu justificación y yo te voy a explicar por qué. Pero no, esto es injustificable. Nadie puede violar la soberanía de una nación y decir es que, no hay un es que. La Convención de Viena en su artículo 22 no tiene un es que. Son inviolables salvo que. Claro. No hay un salvo que. Son inviolables, punto. Y esto va a traer unas consecuencias todavía inconmensurables. Judiciales, económicas, políticas, diplomáticas. Incluso, te lo anticipo, algo que te voy a contar en la conclusión. Podría esto beneficiar enormemente a Jorge Glass. Ya lo vamos a ver más adelante. Aparte también que para agregar un detalle y no perdernos en la historia, Gabriela Sommerfeld acaba de decir en Teleamazonas cuando le preguntan por qué no esperaron a que salga el auto o requisar todos los carros, porque dijo, y ella responde de que eso también violaba la Convención de Viena. Entonces, por donde sea que ellos... Y violaban varias veces, porque tenían que revisar todos los autos. Carros. Claro, todos los autos. Lo violaban que 50 veces. Exacto. Claro que sí. Mejor violar una sola vez. Se hacían el Camargo de la diplomacia, los manos. Pero Ok. sabes que la forma también, sí, la forma en que ingresaron agresivamente y las denuncias del embajador encargado, creo que es lo que tú ibas a decir. A las 22 horas de este viernes 6 de abril, el Ecuador decide violar soberanía mexicana y esta foto que se convierte en meme para la historia, la número 1 que tenemos, Ahí está. quedará en la retina de muchos. La foto es de API, si no me equivoco, correcto. ¿no? Sí. Las Fuerzas Armadas del Ecuador ingresando a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos, saltando, no romper la puerta, ¿no? Eso es muy No, curioso. pero en abajo estaban los policías con una de estas cosas para poder empujar. Y los manes se ayudan, está arriba, el uno está como que apuntando y después el otro está abajo con una de esas cosas para poder entrar. Esto no hay un precedente en la historia. Todos los precedentes que te cuenten de invasiones a sedes diplomáticas no se han hecho por fuerza pública. El único caso que se podría comparar es el que ordenó Fujimori en la Embajada de Japón en Perú, pero ahí había un secuestro en marcha, había otra justificación. En fin, se detiene a Jorge Glass. Se ha dicho que Jorge Glass estaba en un carro. Ni la canciller ni el secretario de Comunicación han querido confirmar aquello en las entrevistas que tuvieron esta mañana en Teleamazonas y en Ecuavisa respectivamente. Pero Jorge Glass fue arrestado. El correísmo lo llama secuestro. Secuestro, así es. Es una, parece gracioso, pero es una forma válida de referirse a eso porque estás entrando a detener a alguien de forma, a juicio del correísmo, ilegal. ¿Qué puede generar todo esto? Ya lo vamos a ver. Puede ser el mejor escenario para Jorge Glass, quien debería estar preso. Preso, donde está hoy, en La Roca. Tomaron a Jorge Glass en la embajada mexicana. Según nuestras fuentes policiales indican que él se resistió, comenzó a botar cosas de la embajada y se golpeó en la pierna. Por eso es que ustedes veían que no podía caminar muy bien. Y así Se golpeó así. Se golpeó en la pierna. Se golpeó ahí en el escritorio. El man lanzó la pierna contra el escritorio y le dio así un piernazo al Yo creo que le escritorio. golpearon en medio de todo el enfrentamiento. Obviamente, porque también se enfrentaron con diplomáticos mexicanos. Pero si al pobre diplomático lo tiraron del suelo, ese señor que Le parecía un cogieron, abuelito. entonces,
así, no le dejaron ni tocar el auto. Claro, yo vi el video varias veces Sí. y algunas personas dicen, no, el señor se cayó, pero no, sí lo hicieron caer. Lo empujaron. Bueno, para recapitular rápido, Jorge Glass salió más o menos a las 8 de la mañana desde Flagrancia en un tanque hacia el aeropuerto Mariscal Sucre, donde fue trasladado en un avión de las Fuerzas Armadas a Guayaquil, a la cárcel de La Roca. Él ingresó a la cárcel de La Roca más o menos al mediodía. Le hicieron una valoración médica final para ver el estado en cómo ingresa al centro y le dieron una celda ya para que él pueda estar ahí. Circularon, nosotros publicamos unas fotos de cuando él ya estaba ya encerrado en La Roca. Aplausos y condenas, por favor. ¿Cómo reaccionaba la comunidad internacional? Y Mónica, la lista completa y actualizada, si lo puede buscar. Yo envié una imagen donde podemos ver el apoyo a México, o condenan la acción de Ecuador hacia México. Está Argentina, Colombia. Que no es, disculpe, de verdad, y voy a ir agregando en cada país. Argentina, donde declara un comunicado muy claro condenando la acción ecuatoriana, es la Argentina de Milei. Ojo con eso. Es la Argentina de Milei. derecha, exactamente. No es el club de los socialistas amigos de AMLO, es la Argentina de Milei, la que dice esto es inconcebible, y hacen referencia al caso de los venezolanos que trabajan con María Corina Machado, que están asilados en la embajada argentina en Caracas. Es inviolable el territorio argentino en Caracas. Es una condena importante. Colombia. Tenemos Colombia, Uruguay. Permíteme ir agregando para que esto se entienda. Ve volviendo, porque si no nos quedamos con esa imagen 40 minutos. Colombia. Colombia va a liderar la acción política contra el Ecuador. Va a ser probablemente el principal aliado de México en esta cruzada diplomática. Petro, que tenía una sana relación con Daniel Noboa, fue el único mandatario presente en la posesión del presidente de la República aquí en el Ecuador en noviembre del 2023. Ha dicho ya que solicitó al Consejo Permanente, Colombia solicitó al Consejo Permanente una reunión extraordinaria en la OEA para ir detrás de lo que consideran una flagrante violación al derecho internacional, y también va a impulsar medidas cautelares en favor de Jorge Glass. Y ojo con eso, si en producción me ayudan a volver a estudios, ojo con eso, porque allí es donde está el medio del asunto. Violar el derecho de asilo, violar una embajada y detener contrario a la ley, de forma contraria a la ley, a un tipo que debía estar en prisión, puede favorecer a esta persona. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando tenga que pronunciarse, va a valorar el derecho al asilo, la Convención de Viena, la condición de persecución política, que si antes se negaba que había persecución política, hoy va a ser muy difícil decir que no lo hay, una vez que se han roto todas estas convenciones. Eso podría terminar en el peor de los escenarios. Estoy hablando de un escenario catastrófico para el gobierno. Claro. Dándole medidas cautelares a favor de Jorge Glass, es decir, obligando al Ecuador a quedarse sin Glass y con el problema. Será un escenario catastrófico. ¿Quién más? Mónica Velázquez. A eso yo quisiera agregar información. La sesión extraordinaria será el día miércoles 10 de abril del 2024. Ya incluso tienen la hora, será a las 10 de la mañana. Correcto. ¿Quién más condenado a la acción? Tenemos en la lámina, por favor, para que me ayude producción, o quieres ir con los países, Anderson. Sí, los países que estaban condenando la acción del Ecuador. Perfecto. Está Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Estados Unidos, que es un importante aliado. Estados Unidos, España y Uruguay tienen un pronunciamiento tibiezón. Dicen de frente, se violó la Convención de Viena, pero no hay una línea que diga lo condenamos, ¿no? Estados Unidos, muy probablemente porque fue consultado antes de la acción, según nuestras fuentes de Carondelet y en Cancillería, fue consultado la representación diplomática de los Estados Unidos, y por eso se entiende que no haya una condena así. Uruguay tampoco hace una condena de frente, pero los europeos se lo han tomado en serio, ¿eh? Tenemos España, Portugal, Reino Unido, Canadá, Noruega y la Unión Europea con Josep Borrell
condenaba la acción de frente, la acción ecuatoriana. Claro, entre esos organismos internacionales también está CELAC, OEA y la ONU. Madre mía, o sea, por goleada. Dominica Ivanco. Después de que ya hubo reacciones de toda la comunidad internacional y también de los políticos acá en Ecuador, Daniel Noboa estaba recibiendo un bastón de mando en Otavalo. Ahí está, ustedes lo pueden ver en las fotos. Todavía no habían reacciones oficiales por parte del gobierno, pero ya estaba programado a esa hora del día en la que nos enteramos de que él estaba en Otavalo, una rueda de prensa por parte de la canciller Gabriela Sommerfeld. Mientras estábamos esperando que eso pase y que haya ya una declaración oficial por parte del gobierno, la Revolución Ciudadana ya daba una rueda de prensa desde la ciudad de Quito en la que pedían la renuncia de Daniel Noboa y también hablaban de que comenzaría una oposición radical desde ahora en adelante por lo ocurrido con Glass. Vamos a escuchar lo que decía Luisa González sobre Noboa. Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. Señora Sommerfeld, esto no es Aeroval. Esto no es Ecuer. Esto es el Estado de 18 millones de ecuatorianos que aquí se ponen en riesgo nuestra vida. Por eso exigimos la renuncia y agradecemos a la OEA, agradecemos a la internacional. Van a ir contra ministros del gobierno. Es especial el momento en el que se anuncia esto porque ya antes se había definido una agenda de fiscalización conjunta en la Asamblea. Iban a ir detrás de ministros de Lazo. Había 4 exministros de Lazo que iban a estar en la agenda. Hoy el correísmo se ha pasado a la vereda de la oposición, cambia mucho en la Asamblea Nacional, ya lo vamos a revisar. Y bueno, había explicaciones también de el señor Rafael Correa, que pedía algo que me parece inaudito. Sanciones contra su propio país. Yo entiendo que estás muy cabreado, Rafa, pero sanciones contra el Ecuador, en serio, no me jodas. Lo ponemos, por favor, el video número 9. Tratado de comercio que tenemos con Europa existe la cláusula democrática, que va a activar esa cláusula democrática significa suspender el tratado porque se ha roto la democracia, el Estado de Derecho en Ecuador. Entonces tenemos que ir a las acciones. Parece que países latinoamericanos, Mercosur y el propio México, no va a permitir jamás esta humillación México, no van a tomar acciones concretas. Pero si no existen acciones concretas, todo esto caerá en impunidad y será un precedente nefasto. Porque como le decía hace un momento, es algo demencial, ya no se atenta contra la democracia, derechos humanos, sino contra los principios civilizatorios. Tú puedes condenar la acción del Ecuador, tú puedes decir es injustificable, como lo digo yo, tú puedes no ser un hipócrita intelectual y decir evidentemente violamos la Convención de Viena, pero un ecuatoriano no puede pedir sanciones contra el Ecuador. Me parece contrario al sentido común y al sentido patriótico que tenemos que tener los ecuatorianos. Es inconcebible que alguien pida que se sancione su propia nación. Moni, Domi. Bueno, y para eso también las personas que salieron, los diplomáticos que salieron de la embajada mexicana acá en Ecuador ya llegaban a México y se pronunció la canciller de este país. Ella decía salir del Ecuador con la frente en alto, llegó a México con la frente en alto, dice la embajadora mexicana Raquel Cerur, cuando fue expulsada acá a Ecuador. Podemos ver el video y lo comentamos. La realidad de su pueblo. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. No conocen su propia historia. Creen o creyeron que el Estado mexicano actuaría como ellos lo harían o lo hacen, o como dice nuestro presidente
Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. Tremendas las palabras que dice el embajador. Con qué fineza le pega una arrastrada al gobierno ecuatoriano la ex embajadora de México en ese país. Recibidos con honores los diplomáticos mexicanos, había también declaraciones de Canseco, que estaba con un cuello ortopédico. Sí, tampoco para tanto, viejo, tampoco para tanto. Bueno, es que sí estuvo fuerte, ¿no? Ya, pero como para ir con el cuello, Pero es tampoco. una persona adulta mayor, se cae, yo creo que puede ser quién también sabe si para- se Sí, puede o sea, me magnificar un parece poco la mucha situación. pantomima. No, Claro. es un adulto Pues mayor, según fue un el exceso. cómo lo han lastimado. Un exceso injustificable, el señor tiene inmunidad como diplomático, peor aún siendo el jefe de la misión en ese momento. Es una barbaridad lo que se le ocurre, pero salir con el cuello ortopédico también es un poco teatrero. Pero los acompañaron varios embajadores, Sí. amigos, ¿no? Estuvo Alemania, Cuba, Panamá, Honduras, que acompañó al cuerpo diplomático a llegar en buen estado, ¿no? Llegar bien hacia México. Bueno, para ya ir terminando la revisión de los hechos, después de que pasaba todo esto, de que ya conocimos la reacción internacional, de lo que ya hablaba por su parte México, el gobierno y demás, a través de un habeas corpus del día de ayer se dio a conocer de que un exveedor del Consejo de Participación Ciudadana pedía sacar a Jorge Glass de la cárcel y dejarlo irse a México. En la segunda foto ustedes pueden ver ahí que se trata del doctor Manuel de Jesús Peñafiel Falconi y que ahí habla de que es coordinador de veeduría del Consejo de Participación Ciudadana. Él presenta este habeas corpus y después, minutos después, no está el comunicado, pero les voy a leer un poco de lo que decía el Consejo de Participación Ciudadana, firmado este comunicado por Andrés Fantoni, su presidente, en el que decía que el CPCCS no mantiene ningún tipo de patrocinio, ayuda o asesoría legal con relación al tema de Glass y que el señor Peñafiel no es funcionario de la entidad. Además de que él postuló como veedor en enero del 2022 para vigilar uno de los concursos públicos de méritos y oposición, pero que no es integrante del CPCCS. Además, dice que se rechaza el mal uso de logos de esta institución del Estado y se reservan el derecho de iniciar acciones jurídicas en contra del señor. Ok, finalmente quiero ver los intentos del gobierno ecuatoriano por defender lo indefendible. Esta es la canciller Sommerfield esta mañana en Carondelet y pasamos a las entrevistas. Perdóneme, era menos traumático requisar un auto que meterse a la embajada como se metieron. Viola el mismo artículo. Viola el mismo artículo de la Convención de Viena y quiero ir a eso. ¿Qué es más grave? ¿Eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México? La defensa del Ecuador no puede ser violamos en el artículo de la Convención de Viena, por Dios. Pero violamos el artículo después de que ellos violaron otro artículo. Ese es el discurso. O sea, si esto es lo que vamos a decir en la sesión del Consejo Permanente, no vayamos. Claro. Con todo respeto, canciller Sommerfield, esta no va a ser la defensa del Ecuador porque vamos a terminar muy mal. No están iba a decir miscalculando, están haciendo un cálculo totalmente erróneo. Están jugando a la política exterior como pasantes. Y me apena mucho porque tengo mucho cariño por quienes conforman el servicio exterior ecuatoriano. Gente muy profesional. Tenemos diplomáticos de carrera excepcionales. Hemos tenido una historia de embajadores excepcionales en el Ecuador. Es inconcebible que esta vaya a ser nuestra defensa. Y las consecuencias de esta violación. Yo entiendo que haya tuiteros bobos, disfrazados de periodistas, que digan, ay, sí, no va a pasar a mayores. Eso va a depender de la defensa del Ecuador, en la comunidad internacional y en la justicia internacional. Si nuestra defensa es, sí la violamos, pero porque creíamos que se va a fugar el señor Glass, estamos jodidos.